ayer, pues, platicamos sobre los principios de la oratoria. Establecimos que la oratoria, pues, es el ropaje, ¿verdad? En el cual, pues, se exteriorizan las ideas, y desde luego que un buen orador, pues, debe, obviamente, saber persuadir, ¿verdad? Ser muy... Cuando hablamos de la retórica, establecimos que la retórica es el bien decir. Ese bien decir oral, como también en un escrito, ¿verdad? Acá pues ya se cataloga a un abogado como un buen talante, un abogado que tenga una muy, pero muy buena oratoria. Posteriormente vamos a ir platicando sobre temas del discurso y otras situaciones. Platicamos también el día de ayer de la oralidad en el proceso penal. Obviamente, en este caso, cuando hablamos de la oralidad en el proceso penal, establecimos algunos aspectos importantes. Por ejemplo, dentro de la misma, pues algunos principios, como el principio de inmediación, el principio de felicidad. Desde luego que es importante también tomar en cuenta que la oralidad pues ofrece muchas ventajas, ¿verdad? Dentro de ellas, pues si uno tiene el buen manejo de estas tres herramientas importantes, que son los que forman parte del conocimiento, ¿verdad? Y obviamente el ser ser muy elocuente, ser persuasivo y tener buena retórica, yo creo que la oralidad funcionaría de muy buena manera. Hablamos de algunas ventajas, son alrededor de 9 ventajas, estos ustedes lo van a tener en su material de apoyo, y también los inconvenientes o desventajas que también se dan a través de la oralidad. Mencionamos unos 3 de ellos el día de ayer. Ahora bien, cuando hablamos del orador forense o del orador, en este caso, cuando nos referimos al orador forense, estamos estableciendo la argumentación o la manera de expresarse jurídicamente. ¿Oye? Yo creo que no nos vamos a salir a otro tema que nos atañe. Lo que nos atañe efectivamente es el tema jurídico. Entonces, yo le pregunto a ustedes, cuando hablamos de un orador forense, establece algunas cualidades, ¿verdad? ¿Ustedes consideran que un orador forense ya lo trae? Bueno, un orador, primero un orador ya trae, ya es innato en ellos, ¿consideran ustedes, o es aprendido? ¿Qué piensan? Aprendido, licenciado. Aprendido, muy bien. Fabiola dice que las desarrolla, perfecto. Algunas veces, según Nancy. Hay quienes nacen con el talento. Oh, ya hablar de talento ya es otro tema. Perfecto, perfecto. Ajá. Muy bien. En este caso, pues sí, efectivamente, yo creo que hay escenarios importantes para un orador. Obviamente existe el ambiente de formación, ¿verdad? Tiene mucho que ver la educación, ¿verdad? Tiene mucho que ver el entorno social en el que se desenvuelve. Desde luego que para que se dé esta situación de ser un orador, bueno, si tiene hermanos, familiares que se expresan de muy buena manera, pues desde luego que sí, efectivamente él va a tener ciertas ventajas, ¿verdad? Sin embargo, también es de tomar en consideración que podrá ser un buen orador, pero si no tiene conocimientos básicos de las herramientas que ya les vengo mencionando, creo que entonces ya lo que quiere expresar no lo va a lograr hacer de buena manera, ¿verdad? Entonces ya una información puede ser o podría distorsionarse. Por esto yo considero que sí hay personas que lo traen, pero efectivamente es aprendido. ¿Por qué? Porque efectivamente debe haber un orden, ¿verdad? Debe saber la persona que es orador de conocimientos básicos para hablar en público, ¿verdad? Sí, efectivamente hay talento, sí, eso lo vamos a ver más adelante. El talento es innato, ¿verdad? Definitivamente, pero
Yo creo que voy a comparar esta situación de ser un buen orador con lo siguiente, ¿verdad? En este caso, a ver, ¿me escuchan bien, compañeros? Estaba en una que no era la... Sí, licenciado. Okay. Entonces solamente Cristian le solicito, si no levanta la mano, o para, bueno, a través de este medio, pues en modo silencio su audio. Sí, entonces les venía mencionando que una comparación puede darse entre un orador que ya lo trae o alguien que es aprendido. Hay dos jugadores, uno de ellos es Leo Messi, él ya lo traía, ¿verdad? Y hay uno que también es un atleta y sobresale mucho, que es Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Yo creo que por ahí está la idea que quiero transmitirles en cuanto al tema de un buen orador. Algunos ya lo traen, sí, pero si lo saben desarrollar, magnífico. Y otros pues pueden aprenderlo y pueden ser muy, pero muy buenos oradores, ¿verdad? Desde luego que para ser un buen orador, aparte de las herramientas que les vengo mencionando, pues un orador pues debe tener un buen manejo del asunto que va a disertar. Obviamente, si va a emitir una exposición, o en este caso, una argumentación, que es lo más apropiado, pues desde luego que debe saber expresarse, debe saber ser muy elocuente, ¿verdad? Muy claro en lo que quiere manifestar y, por supuesto, saber cómo transmitirlo para que la parte receptora lo acepte de buena manera. Y para ello debe tener conocimiento, ¿verdad?, del tema a tratar. En este caso, si va a una audiencia un abogado y desconoce el manejo de leyes, desconoce las alternativas que puedan darse, o en su defecto, si se da una situación de alguna alternativa en el momento, porque se sabe que en los juicios orales, obviamente en el derecho penal, pues pueden haber cambios, pues desde luego que si no tiene conocimiento del asunto o del caso, no le va a ir bien, ¿verdad? Con todo respeto, yo he participado en muchas audiencias en las cuales, pues desde luego, que si uno no tiene el manejo, conocimiento del asunto o manejo, conocimiento del tema o de la ley, en este caso, del tipo penal, por así decirlo, desde luego que uno no se va a escuchar bien, ¿verdad? Y una amonestación que hasta cierto punto es un poco vergonzoso. En este caso, como les digo, un buen orador, ¿verdad?, podrá ser innato, como algunos pensamos, pero si no tiene conocimientos básicos de la oratoria, ¿verdad?, definitivamente al no saber transmitir, pues yo creo que sería una simple charlatanería, ¿verdad?, una charla que no conlleva nada objetivo. Lo que se busca para un buen orador es que sepa transmitir y desde luego convencer, ¿verdad?, que es el objeto principal de un orador. Muy bien. Ahora, el tema del día de hoy, hablando siempre de un orador, ya es básicamente la argumentación, ¿verdad? Y entonces establecemos que la argumentación es el tipo de razonamiento que prueba o refuta las proposiciones relativas al derecho de las personas para obtener o hacer algo legítimamente. Entonces, la argumentación también se considera una cualidad. Sí, se considera una cualidad, pero también es aprendida. Entonces, en este caso, como una cualidad, pues, que debería formar parte de del engranaje jurídico, ¿verdad? Y de la formación en este caso, de los conocedores del derecho, ¿verdad?, en su labor e intermediación y también representación ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?, y ante la ley. Entonces, la argumentación, ¿verdad?, o argumentar es dar razón de nuestras afirmaciones, ¿verdad?, y exponiendo nuestros fundamentos o exponiendo su fundamento. Entonces, se ha comprobado que el abogado, para convencer, debe
saber usar la argumentación. Y si sabe usar la argumentación, desde luego que va a poder persuadir, ¿verdad? Entonces, depende mucho de esa buena argumentación para persuadir a la parte receptor, ¿verdad? Y obtener un beneficio para sí. Desde luego que no podemos caer en temas de falacias, que es lo que les vengo explicando desde el inicio. Y entonces, en cuanto a la argumentación, pues, ¿cómo se desarrolla? Bueno, es la herramienta fundamental para optimizar la práctica jurídica, o sea, que debe ser asertivo, ¿verdad? En este caso, el cliente espera que su abogado que logre acuerdos, ¿verdad? Decisiones o juicios a su favor, o en su caso, ¿verdad? El entendimiento con la otra parte, ¿verdad? Pero si el abogado no sabe argumentar, creo que es una gran desventaja y obviamente la ventaja la va a tener la otra parte, ¿verdad? Entonces, la falta de conocimiento, la falta de ese tema de saber argumentar, conlleva a algún tipo de fracaso en nuestra carrera, en la carrera como abogado. Muy bien, entonces la buena argumentación definitivamente se basa en conocimientos básicos, por supuesto. El saber argumentar ya es una situación en la cual pues conlleva todo lo importante que tiene un orador, en este caso una persona que se sabe persuadir o una persona que puede ser muy elocuente y desde luego que utilice de buena manera la retórica. Muy bien. Bueno, en este caso, en la antigüedad, según el autor del libro, pues habían abogados que utilizaban ciertas maneras de argumentar. Según él dice que desde tiempos remotos, los abogados analizaban y determinaban, persuadían, justificaban y trataban de convencer para influir en la decisión, en este entonces, de un juez, ¿verdad? Y esta fórmula permite, según uno de los autores que menciona este libro, defender en los tribunales de justicia los intereses de sus clientes y emitir dictámenes de los problemas jurídicos que se plantean, ¿verdad? O sea, que son planteados. Entonces, sí, efectivamente, si esto viene desde la antigüedad, pues en la actualidad es así, ¿verdad? Definitivamente, el argumentar es básico, es importante para la buena defensa de un representante. Hay un proceso argumental del abogado, en este caso las herramientas humanas de la comunicación, ¿verdad? Pueden ser diversas, sin embargo vamos a mencionar unas de ellas. En este caso, en primer lugar, para una buena argumentación de un abogado, pues se debe analizar la situación, ¿verdad? El fin de esta es obviamente escuchar al autor, investigar obviamente los hechos y las diferentes valoraciones de los actores, ¿verdad? En este caso de los sujetos procesales implicados en un determinado proceso. Entonces, el diagnóstico final, según el autor del libro, yo lo considero la resolución final, ¿verdad? De si genera pues, un dictamen favorable o bien un dictamen desfavorable. Sobre todo, pues se remarca las posibles argumentaciones y determinado, ¿verdad? Entonces, esto es como uno, en cuanto al proceso argumental del abogado, pues el análisis de la situación es importantísimo. El diálogo. También el diálogo forma parte de ese proceso argumental de un abogado, ¿verdad? Es como un segundo paso, ¿verdad? Dentro del proceso argumentativo. Y obviamente el uso del diálogo con su cliente, el uso del diálogo con los sujetos procesales puede conllevar a acuerdos que la ley no prohíbe, ¿verdad? Obviamente en un proceso de argumentación, o buen proceso argumental de un abogado, pues el diálogo es muy determinante. Pero si yo llego a una audiencia
a esperar a que se dé inicio y cada quien por su lado, la otra parte, el Ministerio Público, si hay querellantes adhesivos, y cada quien va a exponer ante el juez, obviamente va a presentar sus diversas argumentaciones. Creo que el diálogo, si se deja por un lado, yo creo que es una gran desventaja, ¿verdad? Por eso, dentro del proceso argumental del abogado, pues el diálogo es importante. Posiblemente se puede llegar a algún tipo de consenso, algún tipo de conciliación, ¿verdad? Para obtener un resultado óptimo. Muy bien. Y dentro del proceso argumental del abogado, pues bueno, desde luego que según, continuando y respetando lo que manifiesta el autor del libro, ¿verdad? El distinguido licenciado Carlos Flores, pues desde luego él se refiere también al debate como dentro del proceso argumental del abogado, pues considera que el debate es determinante. Yo considero que sí, porque ustedes en derecho procesal penal, en derecho penal, ustedes ya tienen conocimiento de lo que es un procedimiento común. Se sabe de las etapas de un proceso, ¿verdad? Desde el inicio, que es la etapa preparatoria, la etapa intermedia y la etapa del juicio oral y público, o bien pues, la etapa del debate. Y en este caso, sí, efectivamente, la etapa del debate es el tema medular de un proceso determinado. ¿Por qué? Porque ahí, bajo las consignas de la oralidad, pues se va a ventilar la situación jurídica de un cliente o de varios clientes, ¿verdad? O de varias personas que se encuentran ligadas al proceso. Entonces, esa argumentación en un debate sí es determinante. Desde luego, desde el saber transmitir las ideas, el saber convencer, el saber persuadir, desde luego también saber preguntar, porque acuérdense que se da el tema de lo contradictorio, ¿verdad? Y ahí es una situación en la cual hay abogados que sacan ventajas de otros, ¿verdad? Entonces, yo creo que no basta solo con tener conocimiento del tema, sino que también de ser y saber argumentar y también saber objetar en este caso, ¿verdad? Cuando algo no vaya bajo los intereses y de acuerdo a la ley del cliente que uno representa. Entonces, esto es en cuanto al tema de la argumentación, que es determinante, ¿verdad? Porque en una audiencia determinada, pues no van a emitir puntos de vista, sino que nos referimos específicamente a la argumentación que se emite a través de cada uno de los sujetos procesales. Esto es en cuanto a la argumentación. Y luego, pues ahora, pues, también el día de hoy platicaremos en cuanto a lo que es el discurso. Y fíjense que en un discurso, ¿verdad? Según siempre bajo la premisa de la bibliografía que estoy utilizando del licenciado Carlos Flores, pues él indica que al final de un juicio, el juez da la palabra a las partes para que expongan sus enfoques y sus conclusiones, y se llegue al momento de ese discurso jurídico del abogado. Esto es lo que manifiesta él en el libro. Sin embargo, yo creo que regresamos a lo mismo. Yo creo que es más de fondo una argumentación del abogado, emitiendo sus propias conclusiones, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, el discurso también conlleva a esa discusión que puede darse, porque de eso se trata. Un debate oral y público es sinónimo de una discusión, ¿verdad? Es una discusión y se da un contradictorio a favor o en contra, y obviamente pues uno de los sujetos procesales va a ser el que va a obtener un buen resultado, y obviamente la otra parte no lo tendrá. Y ahí pues ya ustedes saben perfectamente que en el derecho penal, procesal penal, pues ya hay impugnaciones, se dan un sinnúmero de situaciones, ¿verdad? Pero no estamos en derecho penal ni en derecho procesal penal. Muy bien, entonces en cuanto al discurso, pues el abogado pues tiene la oportunidad de resumir sus propuestas y argumentos a favor de su cliente y de recordar al juez la conveniencia de apoyar sus valores frente a las del contrario,
¿verdad? Fuera de esto, pues obviamente, entonces el discurso sirve para mantener estos acuerdos alcanzados, si es que se han llegado a ciertos acuerdos previamente. Entonces, en la medida de que un abogado domina la argumentación racional y la comunicación, desde luego, se hace más consciente de hasta qué punto el caso depende de un proceso, de una argumentación. Entonces, cada cliente será para el abogado una oportunidad de crear un proceso que puede ser inclusive persuasivo, ¿verdad? Y también convincente, ¿verdad? Objetivo, le diría yo, ¿verdad? Y que se inicia con, obviamente, la información adecuada, ¿verdad? Y desde luego una defensa técnica, jurídica y también práctica. Son situaciones que forman parte de nuestro quehacer como abogados y notarios. Entonces, los abogados y abogadas que no están iniciados en el proceso argumental, obviamente no tienen más que dos opciones, ¿verdad? Inciso A, ignorar que toda actividad en un proceso, ignorar que toda actividad es un proceso y confiar irracionalmente en que resulte lo que se persigue. Y B, considerar la tarea del abogado como un proceso racional en el que se gestiona con método las diferentes situaciones hacia el fin propuesto. Entonces, en cuanto a la argumentación, como les repito, es determinante en nuestra carrera. Fíjense que en la práctica, no me dejarán mentir algunos compañeras que trabajan en algunos juzgados, en Ministerio Público o algún otro ente, es importante tomar en cuenta y conocer a los sujetos procesales. Y desde luego que también conocer y cómo emiten sus sentencias los diversos jueces contralores. En este caso hay jueces que admiten y les parece una argumentación amplia, bien explicada y fundamentada en ley. Pero también a algunos juzgadores, con todo respeto, no les gusta, ¿verdad? Lo único que quieren es que uno vaya, como decimos coloquialmente, al grano, ¿verdad? Y que no le demos tantas vueltas al asunto. Entonces, créanme que en la práctica, si bien es cierto, debemos tener conocimientos de oratoria forense, o sea, obviamente de dominio de legal o jurídico, también es importante conocer a las personas. Es importante conocer bajo qué premisas se pueden solicitar ciertas, bueno, en este caso, alternativas a favor de los clientes. Y básicamente esto se puede dar inclusive en situaciones, si uno se desenvuelva en el ámbito de la capital, en el territorio de Guatemala, pero en la capital, y va a cubrir una audiencia por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Un departamento, pues ahí es donde ya la experiencia, en este caso, la práctica hace que uno pues, se acerque al juzgado, quizá donde uno no ha ido, y más o menos acercarse al oficial, al secretario, porque eso no lo prohíbe la ley, y por lo menos preguntar bajo qué premisas se desarrollan las audiencias. Si bien es cierto, las audiencias tienen un cronograma, ¿no? Y eso lo saben ustedes, en el artículo 82 del Código Procesal Penal establece ese orden en el cual se debe desarrollar una audiencia. Ojo con esto, no siempre se va a dar de esta manera, ¿verdad? Siempre un juez X puede ser diferente a bueno, en este caso, a llevar a cabo una audiencia con un juez Z, ¿verdad? Entonces, todo esto lo da también esa práctica, pero desde luego, siempre con conocimientos básicos, ¿verdad? Para lo que es en sí la carrera. Lógicamente, la oratoria forense no tiene nada que ver con el aspecto psicológico en cuanto que yo soy una persona introvertida, una persona que no puedo hablar en público, una persona que me aterra, ¿verdad? Ese pánico que tienen algunos, ¿verdad? Ese miedo escénico, ¿verdad?
No, yo creo que todos vamos a ponernos nerviosos en un determinado momento a la hora de emitir nuestras diversas argumentaciones, ¿verdad? Pero por supuesto, si uno tiene dominio de un tema, si uno tiene conocimientos de como un orador, yo creo que no tendríamos ningún inconveniente. Hay fórmulas básicas de la argumentación. A través de la persuasión, el abogado prepara, ¿verdad? En este caso, a los receptores, puede ser el juez, el Ministerio Público, para que acepten su argumentación, ¿verdad? Entonces, lo anterior va en detrimento de lo que la interpretación formal considera la verdadera demostración, ¿verdad? Que conduce a la certeza de la ley, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, es una buena argumentación con sustento legal, con sustento de doctrina, y acuérdense también, forma parte también de la costumbre, y ustedes saben que la fuente del derecho también, una de las fuentes del derecho es la costumbre, ¿verdad? Si uno tiene esos diversos conocimientos, yo creo que va a tener mucho éxito en diversas ramas de la carrera de abogacía y notariado. Entonces, la argumentación del abogado. Antes de argumentar para convencer, el abogado debe de presentar sus pruebas psicológicas para persuadir aludiendo a las emociones, según el autor del libro. Bueno, efectivamente, el analizar a las personas que de alguna manera van a estar en contra de lo que uno va a argumentar, pues desde luego que es importante, ¿verdad? Es fundamental. Entonces, para convencer, debe hacer uso del conjunto de valores imperantes en la sociedad y relacionar la valoración específica de los hechos, ¿verdad? Con dicha escala para situarla, ¿verdad? Y también para justificarla. Entonces, básicamente, también nos retrotraemos a técnicas de investigación. Y por ahí alguno dijo o piensa que esto no era útil. Claro que sí lo es, porque el planteamiento del tema, el contenido del mismo y las conclusiones son los que básicamente se dan en una argumentación. Y utilizando las herramientas de la oratoria forense, un éxito total para cada uno de ustedes, compañeros. Bien, es el tema a tratar, los temas a tratar el día de hoy fueron la argumentación, ¿verdad? Y también, en este caso, el proceso argumental del abogado. ¿Alguna duda, compañeros? ¿Estamos a la orden? ¿Qué tal, Lick? Ya está puesta la asistencia desde las 40, como lo había comentado al inicio, ¿verdad? Y pues el tema que dejé a poner fue la oratoria y la argumentación, ¿verdad? Porque nos quedamos en eso. Y pues ya la pueden empezar a llenar desde las 40. Muchas gracias, Álvaro. Yo espero ya el lunes ya con diapositivas o con material ya visual. Yo creo que vamos a tener un poquito mejor, yo creo que transmitir de mejor manera este importante tema de la oratoria forense. Compañeros, ¿alguna duda? Buenas noches, licenciado. Disculpe. Araceli, le escucho. Muchas gracias. Solo quiero para ver si comprendí perfectamente el tema. El objetivo principal de la argumentación es el convencer, ¿verdad? ¿El convencimiento es el objetivo principal? Sí, efectivamente, ¿verdad? Se ha comprobado que un abogado para convencer, ¿verdad? Debe saber argumentar, ¿verdad? Por supuesto que para saber argumentar usted debe ser persuasiva, debe también ser elocuente y obviamente embellecer el bien decir como es la retórica. Claro que sí. Gracias, licenciado, muy amable. Obviamente el manejo y conocimiento del tema es fundamental. ¿Alguien más? Muy bien, compañeros. Damos por finalizada la clase del día de hoy. Primero Dios, el lunes continuamos. Entonces, ahí, por favor, con las recomendaciones del caso. Muchas gracias, Álvaro. Muy amable. Un gusto saludarles. Feliz fin de semana a cada uno de ustedes.